Hola, bienvenido al segundo episodio de Voces del Mundo. Yo soy Daniel Díaz y como siempre me acompaña mi compañero Matías Isalín. Eh, Buenas tardes. Bueno, aquí nos encontramos, como decía Daniel, para el segundo episodio de Voces del Mundo, en donde vamos a hablar, siguiendo el concepto un poco de la globalización, pero vamos a tener un diálogo de una comparación entre la época contemporánea y las épocas anteriores, como la Edad Media, la época greco-romana. Sí, exacto. Son todas las culturas anteriores, ya sea Grecia, Roma, Egipto, etcétera, todas las culturas y los diferentes hechos que nos dejaron a lo largo de su historia. Bueno, ese es el gran dilema, ¿verdad? Por un lado tenemos avances tecnológicos que nos conectan instantáneamente a través de Internet con un simple paso, lo que si lo comparamos con épocas anteriores es algo impensado, un salto gigantesco en lo que es tecnología, comunicación, todo ese ámbito. Por ejemplo, en el Egipto antiguo, donde las comunicaciones eran lentas y limitadas. Por otro lado, si miramos más de cerca, algunas preocupaciones humanas siguen siendo las mismas: la lucha por el poder, las inquietudes sobre el futuro y la búsqueda del sentido de la vida. Sí, yo creo que cada hombre le gustaría ser libre y más estando en una sociedad que lo acompañe y que fortalezca al humano, porque al día de hoy no se ve tanta igualdad en el mundo y es un problema grave que yo creo que todavía estamos a tiempo de solucionarlo. Bueno, y como decíamos, a pesar de tener una tecnología tan alta comparada a épocas anteriores, eh, encontramos que, bueno, eso ya es como criterio personal, pero podríamos decir que aún seguimos estancados en búsqueda de ciertas cosas como el sentido de la vida. Por ejemplo, en la antigua Grecia se forma el concepto de democracia, que es el sistema de gobierno que aún impera en la actualidad, mayoritariamente. Recordemos que también hay reinatos, dictaduras, un sinfín de otros tipos de gobierno, pero el principal es la democracia. Pero aún no se encuentra perfeccionada, a pesar de toda la tecnología, aún siguen habiendo grandes diferencias, desigualdad. ¿Pero tú crees que necesitamos más tecnología? Yo creo que no, porque quizá el problema del humano radica en nosotros mismos, en nuestro poco entendimiento de nuestro ser, y pudiéramos tener una tecnología mucho más avanzada y seguiríamos con los mismos problemas, ya que si analizamos la historia siempre han sido los grandes, la toma de poder, han sido los grandes problemas y el dinero. Sí. Todo cambia, los seres humanos, el clima, y ahora dicen que las noticias salen de la Tercera Guerra Mundial y algo que tenemos que evitar sí o sí, porque va el nivel de tecnología y de humanidad en esos países van a bajar sumamente. Además que si yo me pregunto y te pregunto, Daniel, si por ejemplo, ¿por qué se considera que antes los indígenas o las razas anteriores, nosotros en la época contemporánea nos autoproclamamos como la época de más avances tecnológicos? Pero hay estudios que demuestran que, por ejemplo, los indígenas aztecas, los incas, miraban, se guiaban sus construcciones según la astronomía y sin tener ninguno de los recursos que existen hoy en día. Entonces, ¿eran realmente personas, por así llamarlo, sin conocimiento, o nosotros somos los que estamos evolucionando realmente o estamos retrocediendo? Sí, es una buena pregunta. Eh, hay, hay sucesos que no necesariamente se, se necesita la tecnología así que explote, porque uno viviendo tranquilamente, por lo menos caminando hacia el lugar que uno quiere estar, va a encontrar la información y conocimiento nuevo que le permite evolucionando los pensamientos del humano.
concuerdo con eso que dice mi compañero y bueno, yo creo que también va en el enfoque ya que va todo de la mano. Por ejemplo, hoy en día antes se observaba economía más de trueque, basada en el trueque, comercio, agricultura. Hoy en día se han creado tantos productos que la sociedad es mucho más consumista que antes, lo que si uno toma una perspectiva más profunda sobre cómo afecta el consumismo al ser humano, la sociedad hoy en día, las personas somos cada vez más superficiales, se ha perdido la comunicación, más que se ha perdido, se ha transformado, ya se comunica de otra manera, por ejemplo con las redes sociales, pero todo eso ha generado cambios en el ser humano, en su cultura, en sus tradiciones, en las comunidades, en las relaciones interpersonales, lo cual para mi criterio personal ha cambiado desfavorablemente, ya que hoy en día, por ejemplo, las modas que hay, lo que está de moda, las tendencias que existen son casi puras cosas banales, triviales y sin sentido. La música, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la tecnología nos ha hecho involucionar. No sé qué opinas tú, Daniel, sobre eso. Sí, que hablando, estamos aquí en el local de Chile, pero si queremos más tecnología, igual podemos viajar a la otra frontera, que son más aumentos, otro idioma y que tecnología más avanzada, porque no es una recomendación que no se queden con las personas que no le aportan. Correcto, y bueno, para nuestros auditores nosotros queremos plantearles esa pregunta y que nos dejen en nuestras redes sociales qué opinan sobre si estamos evolucionando comparado a épocas anteriores o si estamos involucionando. Te dejamos esa gran pregunta para que tú reflexiones sobre ese tema. Nos despedimos aquí de Voces del Mundo, Matías Giselini y mi compañero Daniel Díaz. Muchas gracias.